soy Manuel Torre Aguilar, soy director del máster en la sede de la Universidad de Córdoba, soy director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos y soy catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones en esta universidad también. Yo soy Francisco Checa Olmos, aunque todo el mundo me conoce por Paco Checa. Soy profesor de Antropología Social en la Universidad de Almería, actualmente catedrático de Antropología Social. Yo soy María José Cano Pérez, soy catedrática jubilada ya del Departamento de Estudios Semíticos, del área de estudio hebreo y arameo, y comencé a impartir clases el primer año que se instauró el máster, o sea que llevo hasta el año que me jubilé, hace 2 años, pues he estado todo el tiempo. En el año 2006 empieza la vida de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos y una de las primeras instituciones con las que tomamos contacto fue con el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Allí conocí al que entonces era el director, el profesor Francisco Muñoz, y a partir de conocernos empezamos a trabajar en la idea de, yo le dije que tenía interés en montar un máster sobre resolución de conflictos y él me habló que también tenían esa idea y decidimos unir fuerzas y él por otra parte aportó el contacto con la Universidad de Málaga y con la Universidad de Cádiz y las cuatro universidades pues empezamos a trabajar en la elaboración de un plan de estudio, en fin, de las líneas maestras, negociar, celebramos reuniones con posibles profesores, aquí en la Universidad de Córdoba, me acuerdo, en la Universidad de Granada, en Cádiz también, y finalmente presentamos toda la documentación y algún problema hubo administrativo por algunas cuestiones que había que cambiar, se cambiaron y el máster empezó a funcionar en el año 2010. Claro, el reto era el poner, por ejemplo, el máster de doctorado que no existía. Entonces, cuando tú entras en una acción que ya la propia universidad tiene experiencia, pues es más fácil porque pregunta a compañeros, pero cuando el instituto siempre ha sido pionero en tomar estas decisiones. Establecer las materias, evidentemente, buscar el profesorado y luego poner de acuerdo al profesorado de las 4 sedes para que hicieran un plan de estudios común en cada asignatura, ¿no? Un programa de cada asignatura, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero esos retos son realmente muy, muy, muy gratificantes porque tener que, podríamos decir, entre comillas, inventar todo el sistema y tal, pues la verdad es que luego salga bien, yo creo que ha salido bastante bien, con sus luces y sus sombras. Eso es propio de cualquier acción humana, pero yo creo que con más luces que sombras. Yo imparto la materia de migraciones, relaciones interculturales, integración, etc. ¿Cómo enfoco yo esta participación mía, o nuestra, de la asignatura? Pues para que se vea que las migraciones son un fenómeno, pero también pueden considerarse como un conflicto y terminan o pueden terminar siendo un conflicto desde la integración social, un conflicto desde las relaciones interculturales, un conflicto desde la exclusión, desde el racismo, desde la xenofobia, un conflicto desde la quimera que es la vida diaria. Entonces hay que tratar de enfocar, aun no siendo yo un especialista en cultura de paz, que se vean las migraciones como un fenómeno, pero que la cultura de paz tiene también que reflexionar sobre lo que es las migraciones, los exiliados, etc. Entonces, sin ser un especialista en cultura de paz y sin ellos ser especialistas en migraciones, de lo que se trata es que mi especialización de migraciones, poder encardinarla en un máster que habla de la cultura de la paz y los conflictos. Ese es nuestro interés en esta participación, que es solo una asignatura y optativa. Sigo impartiendo docencia en la asignatura de Fundamento y en la asignatura de Diálogo de Civilizaciones.
y coordino también alguna otra optativa. Nosotros impartíamos una asignatura que en principio se llamó, los primeros años se llamaba, bueno, en el curso de doctorado anterior se llamaba Religión y Paz, y aquí se llamaba Geopolítica de lo Sagrado. Y alguna cosa más muy lejos que yo ya no recuerdo, pero el título, y bueno, fue un título que se consensuó con las otras universidades, porque claro, los profesores de universidades tenían un perfil un poco diferente al nuestro, y esa era la asignatura que dábamos, y entonces Beatriz se ocupaba de Islam y Paz, y yo de Judaísmo y Paz. Y lo que es cierto que nosotros dábamos, la gente nos preguntaba, ¿de ahí el doble número de horas? Y decíamos, sí, porque las dos vamos a las clases de las dos, un poco pues para que los alumnos, si tenían alguna pregunta, pudieran preguntar, y también para que nosotras mismas fuéramos conscientes de lo que estaba explicando la otra, porque era un tema que siempre, no ahora por el conflicto de Oriente Medio, pero siempre ha sido un tema muy sensible, y queríamos, bueno, que nosotros dábamos más el aspecto de filología, cómo la filología puede tener relación o puede influir directamente en comportamientos pacíficos violentos, y en la resolución de conflictos, pues queríamos estar las dos, bueno, hacíamos la clase un poco a la limón, y fue para nosotras muy satisfactorio. Bueno, la asignatura, las dos que más dedicación he tenido siempre han sido Fundamentos de la Paz y los Conflictos y Diálogo, Civilización y Diversidad Cultural. La primera es una materia fundamental, son las bases del conocimiento de la paz y de los conflictos desde un punto de vista científico. Es, podemos decir, una asignatura de introducción al máster, porque tiene un contenido programático muy potente y conceptualmente abarca las materias fundamentales, ¿no?, del máster, como su propio nombre indica. Y la otra asignatura, Diálogo de Civilización y Diversidad Cultural, pues es una asignatura bastante interesante, bastante formativa, que pone a los alumnos un poco en el marco, quizá, de uno de los elementos que históricamente, no solo actualmente, sino que históricamente y en el presente, pues marca la conflictividad social, ¿no? El conflicto entre distintas culturas, el conflicto entre distintas religiones, diversos enfoques de las realidades sociales y culturales en las que se mueven las distintas sociedades, y cómo eso provoca enfrentamientos. Es verdad que luego hay alguna asignatura, como en migraciones y multiculturalidad, que concretamente abordan el tema de las migraciones, pero en esta hay una visión más omnicomprensiva, ¿no? Y yo le doy siempre una orientación desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista cultural, cómo se han ido gestando a lo largo de la historia los conflictos entre las distintas civilizaciones. Y, bueno, y por supuesto, cuáles pueden ser las claves para el diálogo intercultural e interreligioso. A mí la cultura de paz termina siendo una forma de ver el mundo, una forma de enfrentarme a mí mismo, con los demás, conmigo mismo y con los demás, y de ver el mundo. Es una actitud ante la vida en la que toda tu profesión, toda tu relación con otras personas, con las administraciones, con instituciones públicas y privadas, debe desarrollarse en torno a los valores del diálogo, en torno a los valores de la búsqueda de la solución pacífica de cualquier conflicto. Cuando me pongo violento, cuando quiero ser agresivo, cuando lo entiendo de manera visceral, a veces digo, relájate, piensa, a ver, sé empático, sé solidario, que yo creo que esto nos puede ayudar más a unirnos y a comprendernos que a tratar de imponer tu propio criterio y tu propia opinión. Para mí la cultura de paz es un cambio de paradigma. La cultura de paz es justo lo contrario a la cultura de la imposición, justo lo contrario a la cultura del autoritarismo, justo lo contrario a la cultura del militarismo. Es decir, la cultura de paz es aquella actitud ante la vida que más puede hacer por la vida. Una asignatura que yo hubiera dado en primero de filosofía o en tal, me hubiera ayudado de manera
muy directa a mi propia forma de ver el mundo. Yo creo que eso es tan importante. Claro, en politología y en ciencias políticas o en economía tenía que haber este tipo de asignatura. El reto no es hacer un buen máster de cultura de paz, el reto es llevar este tipo de asignatura al resto de grados y de formaciones universitarias. Pues yo creo que para el alumnado casi lo mismo que para el profesorado, si el profesorado lo ve como nosotras, y es que van a aprender una serie de materias, que yo siempre le digo a mis alumnos que las materias las pueden aprender en los libros, sabiendo bien cómo acceder a los textos, pueden aprenderlas, pero el convivir todos los alumnos, que el profesor te dé una visión diferente, te puede introducir en la investigación, interesarte en la investigación, y creo que eso es muy importante. Es un máster que tiene una serie de confluencia de personas de diferentes partes del mundo, como te estoy diciendo, que eso lo hace muy atractivo y lo hace muy especial. Porque además esto significa que no solo viene gente de todas partes, sino que también vienen personas, estudiantes muy variados en formación, bien sea de trabajo social, del ámbito de la judicatura, del derecho, de las ciencias políticas, de educación, de antropología, de sociología, muy variados, porque además estoy incluso diciendo lo que serían nuestros grados aquí, pero la formación que ellos traen es lo que yo asimilo a los grados aquí, pero son grados en muchos casos muy diferentes o mucho más heterogéneos. Entonces hemos tenido fiscales, jueces, abogados, hemos tenido también a algunos artistas, hemos tenido gente muy variopinta que siempre aporta mucho a este máster. Muchos estudiantes consiguen altas tasas de empleabilidad, ¿no? Tenemos estudiantes en Naciones Unidas, en la Comisión Europea, como profesores de universidad ya. El propio subdirector del máster en la sede de Córdoba, el colega Ignacio Alcalde, fue alumno de la primera promoción del máster, ¿no? Y mira, hoy ya es profesor titular de universidad y bueno, codirige conmigo el máster, o sea que fíjate. Que es un máster donde la gente viene para formarse, para abrir caminos, para abrir la mente, para ver otros valores, y eso lo hace también tiene un plus de atractivo, porque el personal que elige, los estudiantes o egresados que eligen este máster, no lo eligen pensando en qué van a trabajar. Por tanto, la mente es ya de por sí una mente más abierta. El máster es importante porque también creo que lo he apuntado antes, que creo que para la sociedad es muy importante porque de alguna manera modifica las creencias de la gente y algo, no digo yo que no, pero algo nos hace más pacíficos y más, sobre todo más abiertos a admitir el pensamiento ajeno. Eso creo que es la línea, yo diría que será es la línea directriz del máster, a hacernos más abiertos a cualquier idea que venga, admitirla de forma pacífica, aunque no la compartamos, pero admitirla. Claro, porque la idea es que hay otra manera de hacer las cosas. Es decir, es que hay que destruir los tópicos de que la historia de los seres humanos es la historia de la guerra, la historia del enfrentamiento, la historia de la violencia. Yo creo que eso lo tenemos demasiado metido en los currículos educativos, demasiado metido en la cultura en general, ¿no? Es decir, si alguien te pega, pues dale tú el doble, no sé cuánto, ten cuidado, con tal. Siempre vamos educando en un sentido negativo y creo que educar en un sentido positivo es lo que tratamos de hacer. Hay otro mundo es posible. Desgraciadamente, en el mundo actual, en el año 2025, este discurso pues quizá suena como discurso de unos derrotados, ¿no? Pero no debe ser así. Cuanto peor es el escenario, más tenemos que hacer por buscar la paz, ¿no? Hoy no está de moda ir, por ejemplo, en contra del armamentismo, ¿no? Al contrario, ¿no? Todo lo que estamos oyendo es un incremento de la inversión en armas, ¿no? Eso sabemos los que nos dedicamos a esto, que es abonar el terreno para
para la violencia, ¿no? Para el alumnado yo creo que también es un cambio fundamental en su forma de entender su formación y su vida, ¿no? Yo creo que los estudiantes que pasan por nuestro máster, sean de la carrera que sea, desde el periodismo hasta el derecho, desde la ciencia de la educación a la antropología, yo creo que adquieren yo lo noto, lo noto cuando doy clases, ¿no? Cómo cambian su perspectiva de la vida, ¿no? La cambian completamente.